escuchaba los talleres, ¿verdad? Y sí está muy, muy interesante, se aprenden cosas nuevas y sobre todo que van a venir estos hermanos, ¿verdad? Que son dos doctores y dos maestros y usted también va a estar allí. Sí, yo también voy a estar predicando este año, sí, sí. Los otros Qué dos que bueno. no mencioné todavía son Hugo Álvarez, él tiene una Sí, maestría en divinidades, y José Alcíbar también tiene una maestría en divinidades, son hombres bien preparados. bien preparados. Sí, Pues qué bueno, yo de los cinco yo conozco a usted, pues en primer lugar, y también a Hugo Álvarez, también lo conocí el año pasado, y pues es muy buen predicador, ¿verdad? Y enseña muy bien, y los otros tres pues van a ser una sorpresa, ¿verdad? O sea que nunca los sé que son muy buenos para enseñar a lo que ellos se dedican y pues estamos ansiosos de que se llegue ese día y como dice usted, que ya estamos a 2 semanas, así de que el tiempo va corriendo, es menos de 2 semanas ya, ¿verdad? ya menos de 2 semanas, sí, porque hoy es El miércoles, miércoles. Sí, son 10 días nada más. sí, en 10 Pues, días. ¿quiere agregar algo más sobre esto, pastor, antes de pasar a las siguientes preguntas? Sí, cada participante le damos de comer, hay snacks, hay mucha, muy buena atención durante toda la conferencia, y también regalamos 2 libros y hay un regalo sorpresa. La iglesia First Baptist Church, que es el edificio Ujú. que usamos, ellos hicieron una donación grande y esa sorpresa la estaremos entregando al final de la conferencia. Y Bien. también, sí, también tenemos la participación de la compañía Logos. Ellos Sí. son los que hacen el programa Logos por internet, para computadoras, perdón, para estudio de Biblia. También casas editoriales y promoción de casas eh, de misiones, para misiones, agencias misioneras, perdón. Ajá. Entonces hay bastante, sucede bastante allí y vale la pena. El ambiente, la camaradería que hay es lo que Ujú, más disfrutan los varones que llegan allí, aparte de las enseñanzas, pero ujú. siempre escuchamos ese comentario, les encanta ese tiempo, es un muy buen tiempo. Sí, se siente es un ambiente de que como si te trasladaras a otro lugar, ¿verdad? Porque son puros hombres y se comparten allí de opiniones y se conocen con otros hermanos que van a otras iglesias en otras ciudades y es una bonita experiencia. Sí, sí, vale la pena, vale la Sí, pena. pues yo creo que no lo deje para el año que entra, sino que aproveche en el 24 al 25. Lo invitamos allí a Iglesia del Valle Central y todos son bienvenidos. Y si tienen una pregunta, nos puede llamar aquí en la radio y nosotros le damos información. Y, y pues gracias, pastor, de que nos dio esos datos, ¿verdad?, importantes sobre la conferencia de 2023. Y pues ahora nada más queríamos hacerle unas preguntas, ¿verdad? Sabemos que usted es pastor y maestro, así es de que podemos hacerle algunas preguntas y si alguien no podemos conectarlos a los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede después de que cuando usted ya cuelgue, nosotros podemos anotarla y nosotros podemos a usted hacerle una pregunta después y le traemos la respuesta a la persona que quiera saber algo. Sí, claro, sí, sí. Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana Patricia, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bienvenido. Gracias por llamarnos. Sí, es un honor poder estar aquí. Sí. Sí, voy a empezar yo con una pregunta. Dígame. ¿Cuál es nuestro objetivo en la evangelización en esta conferencia? Muy buena pregunta. El objetivo es presentar, porque ese es el tema principal de la conferencia, es el Evangelio. Y esa pregunta inclusive genera otras como, pues ¿para qué voy si yo ya soy salvo, ya conozco el Evangelio? Pero la realidad es que muchas personas no conocen el Evangelio.
piensan que saben del Evangelio, pero en realidad no lo conocen. Hay muchas personas que están en las iglesias, pero no evangelizan porque no conocen el Evangelio. Y hay otras que en realidad no están en Cristo y necesitan conocer el Evangelio. Entonces, estaba tomando notas pensando posiblemente en esta pregunta. Quiero compartirles esto rápidamente, miren. Sí. Tenemos todo el tiempo que usted quiera, pastor, aquí. Ok, entonces me voy a aprovechar hasta donde me aguante la voz. Miren, en el libro de Romanos, el Evangelio se encuentra en el capítulo 1, desde la introducción del apóstol Pablo. En el capítulo 3 aparece de nuevo, en el capítulo 4, cuando habla de la salvación de Abraham. En el capítulo 5, cuando habla de la justificación por fe. En el capítulo 6, cuando habla que es el regalo de Dios. El capítulo 8, cuando dice que Dios es el justo, el que justifica. Después habla de la victoria del que tiene la salvación. En el capítulo 10 habla de la salvación haciendo la confesión de fe. En el capítulo 15 de Primera de Corintios está resumido el Evangelio en los versos 3 y 4. Aparte de eso, todo el capítulo habla del Evangelio. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, habla del ministerio de la reconciliación. Mire que nada más voy en 2 de Corintios. El énfasis que quiero hacer es que el Evangelio aparece en muchos libros en el Nuevo Testamento. En Gálatas 1, Pablo dice, ¿acaso hay otro Evangelio? En Efesios 1:7 habla de la redención por la sangre. En Filipenses 2, del 5 al 11, habla de la humillación de Cristo y el Evangelio está implicado en la humillación y exaltación del Señor. En Colosenses habla de la persona, la obra de Cristo. En Primera de Timoteo, en Tito, en Hebreos por todos lados aparece el Evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Es presentado como el sumo sacerdote. En el capítulo 4, en el 5, en el 6, en Santiago 2, cuando habla de la justificación por medio de una fe viva y no muerta. En Primera de Pedro 3:4, en Segunda de Pedro 3:9, en Primera de Juan 2:3, en Apocalipsis 1, en la revelación de Jesucristo implica la salvación porque dice el que vivo y estuve muerto, y durante Apocalipsis se menciona la predicación del Evangelio. Saldría en este punto, perdón hermana Patricia que me tomé tan larga la respuesta, pero no, está bien, pastor, sí, y saldría la pregunta también, ¿qué de Hechos? ¿Por qué no mencioné Hechos? Hechos está lleno del Evangelio. Sí. ¿Y qué de los Evangelios? Bueno, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero mire, aquí voy a hacer un punto clave. No recuerdo qué persona dijo, pero una persona conocida, más bien no quiero decir nombres, pero esta persona dijo, el libro de Mateo no contiene el Evangelio. Y yo me quedé, ¿what? ¿Cómo que no? Si se llama el Evangelio de Mateo. Pero es común, lastimosamente, que en muchas iglesias el mensaje del Evangelio se ha cambiado, se ha hecho un poquito a un lado. Entonces, si eso se hace así, el Evangelio es la puerta. Entonces queda otra puerta. El Señor Jesucristo dice que el que no entra por la puerta es un salteador y un ladrón. Entonces, yo creo que la iglesia necesita ser fortalecida con el conocimiento verdadero del Evangelio, con una buena exposición bíblica de qué es el Evangelio y ser equipados. Entonces, la meta principal es esa, poder equipar a todos estos varones que vayan a sus iglesias, que fortalezcan a sus iglesias, a los pastores que participan. Hemos tenido normalmente arriba de 20 iglesias, vienen, y hay unos que viajan desde Tijuana. Tenemos unas personas que vienen a la conferencia. Entonces, sí hay un gran interés y hay una gran necesidad para la iglesia ser fortalecida con el mensaje del Evangelio. Sí. No, pues está interesante y como dice usted, podemos haber muchos en las iglesias, pero en realidad no tenemos bien definido el concepto del Evangelio, pero yo nada más quería hacerle esta pequeña pregunta, pastor, si la quiere describir en una corta frase o como usted se
se sienta a gusto, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo lo define usted? Bueno, en Romanos, yo no daría una definición mía por sí misma. O sea que como no vamos a decir que porque para definir el Evangelio se necesita mucho, ¿verdad? Sí, pero podemos recurrir a algunos textos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Ese es un tema que voy a explicar en la conferencia, esa es la parte que yo voy a predicar. Entonces no quiero dar la predicación aquí ahora, así que lleguen, pero el Evangelio es la persona de Cristo. Cristo es el Evangelio, eso es muy, muy importante. Sí, es una muy buena pregunta. Y es obviamente la invitación a la salvación por medio de la obra de Cristo. Entonces, pero el enfoque del mensaje es Cristo mismo. A veces hay personas, yo he escuchado personas que tratan de evangelizar y yo estoy escuchando y digo, ¿cuándo va a hablar de Cristo? Porque hablan de su testimonio, hablan de sus experiencias, hablan de bendiciones, pero no hablan de Cristo. Y si no se predica a Cristo, no se predica el Evangelio es Cristo mismo. Así es. Pues muy buena respuesta, pastor, y pues ahí está la invitación, ¿verdad? Pues si usted quiere aprender más, si no tiene una convicción exacta de lo que es el Evangelio, vaya esos 2 días, porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en traer una nueva iluminación a su mente, ¿verdad? De en realidad qué es el Evangelio. Quizás tenga 10, 15 años yendo a una iglesia y en realidad no conoce la definición de lo que es en realidad el verdadero Evangelio. Y parece que Patricia tiene otra pregunta, a ver, vamos a mirar. Yo nada más quería agregar mientras el pastor explicaba eso, ¿verdad? Que no se puede definir en una sola respuesta o frase. Y yo reflexionaba, ¿verdad? Que usualmente cuando nos preguntan qué es el Evangelio, usualmente decimos, son las buenas noticias de salvación, pero en sí abarca mucho más que eso. Es un paquete grandísimo que no podemos describir con una sola frase, porque allí se encuentra también nuestra salvación, la redención, la justificación y la persona de Cristo, y más aparte nos transforma, ¿verdad? Es algo muy profundo que no se puede describir nada más con decir buenas noticias de salvación, porque es algo mucho más grande, más valioso. Sí, aunque es un buen concepto decir que son las buenas noticias de la salvación, pero sí es cierto, como dice hermana, es profundo, como la palabra lo es, y Dios quiere que lo conozcamos, que lo sepamos. No es algo misterioso, aunque sí es profundo, está allí abierto, Dios quiere que lo sepamos. Amén. Sí, posiblemente hay personas que sí les gusta hablarles a otros, ¿verdad? Que no son creyentes, pero puede que estén equivocados en la forma que están evangelizando. Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes son los que qué creyentes son los que están capacitados para poder evangelizar correctamente? ¿O qué se requiere para evangelizar a una persona? Bueno, de nuevo recurro a las escrituras cuando el Señor Jesucristo va con los gadarenos. A propósito, hace 3 semanas estuve allí en el mar de Galilea. Sí, estaba en el mar de Galilea, en una barca en el mar de Galilea, y íbamos a la mitad y estaba observando el lugar de los gadarenos. Al otro lado está al lado opuesto del mar de Tiberias. Y recordaba cuando el Señor Jesucristo sale de la barca con los gadarenos y está este hombre. En Marcos capítulo 5 dice que tenía una legión de demonios, eran 2000 demonios, se considera que esa es la cantidad que equivale, pero Jesucristo lo libera a él, y dice la palabra que este hombre, después de que el Señor lo liberó el mismo día, en ese mismo rato, está sentado en su cabal sentido, está vestido, y le pregunta al Señor que si puede irse con él.
Y el Señor Jesucristo dice, no, quédate, cuéntale a los tuyos las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. Eso indica que desde el momento de la salvación una persona está capacitada para predicar el Evangelio. Entonces, claro, hablamos de que el conocimiento del Evangelio es profundo y lo es, toda la vida lo vamos a estar conociendo. Pero para predicar el Evangelio, cada persona que es salva ya lo puede hacer. ¿Sí? Sí, pues esa pregunta es algo que a lo mejor mucha gente se puede sorprender porque dice, ¿cómo yo voy y no sé ni versículos de memoria? Pero con la capacidad que tenga cada quien, yo pienso que, así como dice usted, debemos hablarles, ¿verdad? Porque esas personas a lo mejor ya nunca las vamos a mirar en muchos años, o a lo mejor nunca, en toda la vida, y nunca más las vamos a volver a mirar. Sí. Hay otro texto que afirma eso también, ya que usted dijo de mirar, trajo mi memoria Juan capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo sana al hombre que nació ciego. Y dice la palabra que Él está testificando a los fariseos acerca del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tomó para que Él lo hiciera? Bueno, el Señor le dio la vista y Él empieza a testificar de lo que Cristo hizo en cuanto a eso. Y después, cuando puede ver a Jesús, confiesa a Jesús como Señor y Salvador, y se asume que Él sigue evangelizando, sigue proclamando a Cristo. De nuevo, el Evangelio es Cristo. No es complicado predicar el Evangelio, no lo es. Lo que dije al principio, cuando empezamos a hablar, aunque el Evangelio es tan sencillo, pero hay personas que lo han complicado porque se han desviado de presentar el mensaje tal como es y han traído otras cosas que no son, y eso ha complicado el Evangelio. Entonces, la iglesia necesita ser fortalecida en entender y mirar la evidencia bíblica de cómo es el Evangelio. En la conferencia lo que nosotros hacemos, vamos a hacer, si Dios lo permite, es presentar la evidencia bíblica del Evangelio. Sí. Muy bien, pues sabemos que el Evangelio es el medio por el cual Dios ha provisto la salvación, ¿verdad? Por eso es muy importante de definir bien el concepto de Evangelio y muchas cosas más que vamos a estar aprendiendo allí en esta conferencia. Y sí, es muy importante en realidad el tema lo dice todo, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, sí, pues nuevamente los volvemos a invitar a esta conferencia el 24-25 de marzo allí en Iglesia del Valle Central, en Ceres, California, en la calle 5, ¿verdad? Y más adelante vamos a poner el promo y pues háganlo para su propio beneficio de seguir creciendo y no tener timidez en hablarle a esas personas que se están perdiendo, que son millones de personas que se van sin conocer bien de lo que es en realidad el Evangelio. Sí. Y la urgencia de predicar el Evangelio es inminente. Hace 2 días mi nuera tuvo un accidente y nosotros le compartimos el Evangelio a ella. Es una joven que escucha, tiene preguntas, pero pensar en la posibilidad de la muerte está tan cerca. Ella está bien, gracias a Dios, pero lo que digo es, no sabemos cuándo puede terminar la vida de una persona, y es hoy o inclusive ahorita, si hay personas escuchando esta transmisión y no está en Cristo, usted necesita clamar por la salvación de su alma, y si Dios le habla, arrepiéntase de sus pecados, venga a Cristo, confiéselo como el Señor y Salvador de su vida. Él le puede dar la salvación, le puede dar la libertad que necesita para que sea salvo. Y esa es otra cosa importantísima. Cuando predicamos el Evangelio hablamos de la salvación, y una pregunta que sale es, ¿ser salvo de qué? Bueno, ser salvo de la ira de Dios, porque Dios va a condenar a los que han pecado, han roto su ley,
Y la palabra habla claramente de la condenación en el infierno, un lugar donde no hay salida, es el crujir, el rechinar de dientes. Pero también la misma palabra dice que Dios no quiere la muerte de un impío. Entonces, Dios no quiere que una persona muera sin Cristo. Entonces, por eso tenemos el Evangelio. Allí lo están escuchando nuestros hermanos. Yo sé que todo esto les está llegando, ¿verdad? Porque hablar del Evangelio es el punto base de lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aunque Sí. también el Evangelio se encuentra en algunas escrituras del Antiguo Testamento, pastor, ¿verdad? Desde Génesis 3:15, Dios da la promesa del libertador y ahí encontramos el Evangelio y hay muchos textos que indican, apuntan hacia Cristo, que es el Evangelio. Por ejemplo, la ley, cuando Dios les da la ley por medio de Moisés, la ley, el propósito de la ley es guiar a las personas a Cristo. Cuando la ley es interpretada correctamente, allí llega una persona. O la historia de Abraham, cuando Abraham es salvo. Abraham es salvo por medio de la fe. ¿Y por qué es salvo? ¿O es salvo de qué? De la condenación. ¿Pero por qué puede ser salvo? Es que hay un sacrificio. No ha sucedido en el tiempo de Abraham, pero ya está predeterminado que Cristo muera en el siglo primero. Y eso es lo que va a librar a Abraham completamente de sus pecados. Pero Abraham cree en la promesa de Dios. Entonces, los del Antiguo Testamento, ellos, los que creyeron, los fieles, creyeron en la promesa de Dios, no en su capacidad de cumplir la ley, no en que porque eran israelitas tenían derecho a la salvación, sino porque ellos creyeron y confiaron en lo que Dios les había prometido. Y cuando Cristo viene y Él muere en la cruz, Él hace posible todas esas promesas. Entonces estas personas, allí está cumplida su salvación. Ellos miraban hacia el futuro y nosotros ahora miramos al pasado, ¿verdad? Para ellos, Así es. no sé cuál de las dos cosas sería más difícil. Yo pienso que para ellos, porque para nosotros es algo que ya sucedió y ellos tenían que mirar al futuro. No sucedía eso. Sí, aunque de la manera como Dios habla de una manera clara, no confusa y ni tampoco misteriosa. La Biblia tiene misterios. Misterios son cosas no reveladas que generalmente se revelan en el Nuevo Testamento. Pablo habla, por ejemplo, uno de los misterios de la iglesia. Otro de los misterios es, la iglesia, que es los gentiles que entran a la salvación. Pero en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Simeón en Lucas capítulo 2. Y usted dirá, pero Lucas es Nuevo Testamento. Sí, pero en ese momento todavía está vigente la ley, todavía Cristo no ha muerto, entonces se considera como parte de la ley del Antiguo Testamento. Y Simeón, cuando ve al bebé Jesús, que José y María lo llevaron al templo, él reconoce a Jesús. Y uno dice, ¿cómo este hombre supo que Jesús era el Mesías? ¿Cómo supo? Si él no vio cuando nació, no escuchó a los ángeles, él tenía las escrituras del Antiguo Testamento, la ley. Para él eso fue suficiente y obviamente el Espíritu Santo lo guió en base al conocimiento que él ya tenía de la ley. Y él ve a Jesús y lo declara como el Salvador. Sí, así es. Pues está muy interesante todo, pastor, y como nos estaba comentando que usted fue hace unas semanas por primera vez a Israel. ¿Sí es la primera vez que va para Israel? La primera vez, sí. ¿Y sí le gustó o cómo estuvo el viaje? 100% lo recomiendo. Israel es un país bellísimo, muy seguro. Lastimosamente, la información que tenemos de los medios de comunicación es mucha información, es falsa, está manipulada, no muestra bien lo que es Israel. Pero vale la pena ir y ver, porque allá es cuando uno se da cuenta cómo es. Tuvimos un guía judío, su nombre es Ezequiel, y aprendí mucho escuchándolo a él, su perspectiva, la perspectiva de un judío en Israel.
Es interesantísimo escuchar y después estar allá fue fascinante, muy, muy interesante, muy bueno. Mire, qué bueno. ¿Y cómo miró usted a los ciudadanos allí están receptibles a ellos no se les puede predicar la palabra de Dios, el Evangelio? Bueno, Dios nos ordena predicar en todas partes, pero en este caso, en el viaje que yo hice, una prima mía pagó todo el viaje, ella y su esposo me permitieron ir a un viaje turístico, entonces hubo muy pocas oportunidades con la gente local de allá. Con el que compartí el Evangelio fue con el guía, él siendo judío, obviamente cuando hablé con él, hablé del Mesías, me refería al Mesías. Y la pregunta principal que yo le hice a él es: Ezequiel, ¿cómo esperas tú la venida del Mesías? Que ese es el punto clave para predicar el Evangelio con un judío. Y en ese momento él no quiso responderme, se negó a responder. Y eso me dejó ver que en realidad no conoce al Señor Jesucristo. Lo anuncia porque tiene que anunciarlo como guía turístico. Como guía. Es interesante. Habla de la salvación por fe, habla del Señor Jesucristo, pero él no cree en él. Entonces, le leí cuando tuve una oportunidad a solas en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, donde el Señor promete que él va a cambiar el corazón de Israel, le va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, que lo va a limpiar con la palabra. Entonces le mostré eso, le dije: mira, está la promesa de Dios para ti, para Israel, para el pueblo de Israel. Está hablando de la salvación del alma. Y escuchó, un hombre muy amable, escuchó. En cuanto al Evangelio, esto es algo importante, que muchas veces lo que podemos hacer es sembrar la palabra del Señor. Sembrar la palabra del Señor. Y Dios se encarga, y ahí yo oro por él diario. Yo le pido al Señor todavía por él. Mire nomás, qué bonita experiencia, Pero mire, Rafael, ahorita que usted me hizo esa pregunta, yo antes de viajar propuse en mi corazón: tengo que evangelizar. Yo hace unos años, en el 2017, fui a Alemania y dije: Señor, quiero evangelizar. Y pude evangelizar a una alemana ya, a algunas personas, pero específicamente a una. Y en este viaje de nuevo iba orando así. Y el viaje fueron 4 iglesias que se unieron de Florida para ir. Y me la pasé evangelizando a los de esas 4 iglesias, porque me di cuenta, con todos los que hablé, ninguno conocía el Evangelio. Yo me quedé: wow, vienen de iglesias cristianas y no saben el Evangelio. No lo sabían. Sí, es sorprendente cuántas personas han adoptado el cristianismo como algo cultural en sus vidas, pero no conocen al Señor Jesucristo, no saben de él. Entonces lo toman como si fuera algo que está de moda, ¿verdad? Sí, pero es que no es culpa de la gente, es que se les ha presentado un evangelio que no es verdadero, o porque levantaron la mano, o porque repitieron una oración, ya les dicen hermanos, y ellos ni entienden el evangelio. Entonces los empiezan a tratar como si fueran de la fe y no son de la fe. Y es triste porque es la mayoría. Hace poco hice un viaje a Colombia y tengo muchos familiares allá. Todos dicen que son cristianos, todos. Y yo los reuní una vez en una casa que estábamos toda la familia allí juntos, eran muchos. Y empecé a preguntarles por el evangelio y solamente una persona sabía que era el evangelio, los demás no sabían. Pero ellos proclaman ser cristianos, entonces pues obviamente les prediqué el evangelio. Pero es muy común, lo he encontrado muy común. Y otra persona que pude compartirle en el viaje fue cuando iba en el avión iba de Estambul en Turquía hacia Tel Aviv en Israel. Al lado mío iba una señora musulmana, su nombre es Asia, y establecí la conversación con ella y empecé a compartirle el evangelio. Ella defendía el Islam, pero pues la escuché con amabilidad. Uno debe ser amable, debe respetar a las personas, mostrar compasión y tener la motivación correcta. Y por 1 hora pude hablar con ella acerca del evangelio, acerca del Señor Jesucristo, sembrar la palabra en ella. Entonces, en cada ocasión, cada oportunidad, tenemos que dar el evangelio. Sí.
usted lo dice, ¿verdad? De que el Espíritu nos está guiando porque uno siente el momento cuando debes de hacerlo. Y yo ayer estuve hablando con una tía que ella me habló pues por teléfono, quería preguntarnos algo, ¿verdad? Y ella no va ni siquiera a una iglesia. Ella está en Watsonville y pues económicamente está muy bien ella y Dios, ella, ¿verdad? Pero no conocen de la palabra. Le estuve dando la palabra del Señor y estaba tan emocionada, dijo, nunca en mi vida había escuchado eso que me estás diciendo. Wow. Y ella tiene 55 años de edad. Y algo que mencionó es que dice que ella nunca había escuchado hablar de... Sí, wow. Y luego me dice, ¿y quién es el Espíritu Santo? No, yo preguntas y yo decía yo que o sea que yo estaba hasta temblando porque me sentía como nervioso, como que quería darle la respuesta correcta, ¿verdad? Sí. Pero se miró que como ella tenía la disponibilidad ella sola me hacía las preguntas y nunca, fíjese que yo su esposo es hermano de mi papá y nunca había habido la oportunidad, la había mirado 2 veces en persona y ella miraba pues que yo ya era diferente y sí me preguntó, Rafael, Rafa, ¿por qué tú ya no tomas alcohol y eso? Y así preguntitas, pero ayer ya le expliqué todo desde los años que tengo en el cristianismo, que son 13, y dice, no, nunca me imaginé que tú supieras eso que me estás diciendo, dice, y dice, y me siento tan contenta que me estés hablando así, dice, porque a mí nunca me habían dicho que había una vida eterna, de qué manera es la salvación, y vamos a seguir con ella, y pues y todo eso lo he aprendido ahí con ustedes, que usted le da mucho énfasis a la evangelización y pues que está preparando a la iglesia, ¿verdad? Con diferentes estudios y pues eso es muy bueno de parte de usted que no descansa en hacer crecer a la iglesia, que no estemos tan cómodos, pues. Sí, necesitamos esforzarnos en conocer bien la palabra de Dios. Sí, pero sí, cuando tú le hablas a una persona, tienes ese gozo de que dices, yo a esta persona nunca me imaginé que yo le iba a hablar tan así, tan directamente, de decirle que se tenía que arrepentir de sus pecados y todo eso, porque pues mi tía es muy vanidosa, ¿verdad? Es vanidosa, pero ayer se mostró humilde por lo que yo les estaba explicando. Gloria a Dios, sí. Y esperemos que continuemos hablándoles. Le dije que comprara una Biblia, aunque no tenía, que me dijera, yo le mandaba que bajara una aplicación de la Biblia, que escuchara Biblias de audio, ¿verdad? Y sí, ya le di información y todo, y está bien, pues reaccionó completamente. Nunca me imaginé yo que iba a reaccionar de esa manera. Wow, gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. Pastor, sí. Pues Tenemos otra pregunta. Sí. A ver, si tienes tiempo. Sí, adelante. ¿Cuál es nuestra responsabilidad según la gran... Se cortó un poquito, según la Gran Comisión. Dice, ¿cuál es nuestra responsabilidad según la gran comisión, ¿verdad? De la palabra... Mateo 28. Sí. Según la Gran Comisión, sí. Bueno, sí. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sí. Muy buena pregunta. Mire, el texto dice que el Señor dice así, el verso 18 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Para dar una buena respuesta, yo creo que es mejor mirar por qué el Señor Jesucristo dio la Gran Comisión en la forma como Él la dio.
Y fíjense que lo primero que él hace es afirmar su autoridad. Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Entonces, esa autoridad, él se la pasa a los discípulos aquí, porque aquí le está hablando a sus discípulos, y es pasada a nosotros ahora. Entonces, esa autoridad quiere decir que no hay gobierno, no hay persona, no hay situación que pueda sobrepasar esa autoridad para que nosotros prediquemos el Evangelio. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en Turquía en este viaje, para dar una ilustración, estábamos dentro de una mezquita. No quiero decir el nombre de la mezquita, que es un lugar muy conocido, muy grande, pero estaban muchos musulmanes allí haciendo sus cosas que hacen de adoración, y nosotros dijimos, vamos a orar. Estamos en una mezquita, pero tenemos la autoridad del Señor Jesucristo, vamos a orar. Entonces nos pusimos a orar, no a gritar, pero a orar, a confesar al Señor Jesucristo y a pedir por la salvación de esas personas. Y después, cuando salimos de allí, le compartimos el Evangelio a la guía que nos estaba guiando. Ella se llama Luz, bueno, ese es como lo traduce al español, y le dimos el Evangelio. Entonces, la autoridad del Señor Jesucristo indica que no importa dónde estemos, nosotros tenemos que llevar la gran comisión. Y después enseguida él dice en el verso 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando termina, está hablando del alcance. Cuando comienza, también dice el alcance, lo pone al principio y al final. Todas las naciones y todos los días hasta el fin del mundo. Toda la autoridad, todas las naciones, toda la autoridad, todas las naciones, todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, la responsabilidad para la gran comisión nunca se detiene. Vivimos bajo la gran comisión. Y el verso 19 y 20 describen qué es la gran comisión. Y el mandamiento principal allí es hacer discípulos. Y los verbos que apoyan ese es ir a las naciones, el otro es bautizándolos y el otro es enseñándoles. Esas tres cosas. Entonces, ir, bautizar y enseñar. Pero lo principal es hacer los discípulos. Y para hacer estos discípulos es cada persona que encontremos es un posible discípulo. Entonces, sí, tenemos una gran responsabilidad, la principal. Nuestras vidas como creyentes deben de ser medidas de acuerdo a nuestro nivel de obediencia a la gran comisión. Entonces, por ejemplo, si alguien no está haciendo discípulos, esa persona está ignorando la gran comisión y está pecando contra el Señor. Cada creyente debe estar haciendo discípulos. Debe vivir todos sus días, todos los días de su vida, procurando hacer discípulos de una o de otra manera, y el Señor nos va a ayudar. Dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero sí es una gran responsabilidad. Sí, pastor, pues es buena respuesta, ¿verdad? Y sí, en realidad sí es una gran necesidad de no dejar de hablar, ¿verdad?, de Cristo, porque sabemos que aquí en este país está lleno de tanta información, y aquí yo pienso que la mayoría ha escuchado del Evangelio, pero hay lugares donde sí, en realidad hay mucha necesidad, y aunque ahora por medio de las redes sociales pues se ha difundido más rápido el evangelismo, pero aún hay lugares que no ha llegado el Evangelio, ¿verdad? Sí, hay lugares que no, sí. Eso es algo que como iglesia nosotros apoyamos misiones en Indonesia, en Argentina, en Colombia y en España. Y nuestra meta es doblar el alcance. Hace poco estuve en una conferencia en Los Ángeles. Llegué de allá el sábado y pude contactarme con misioneros de Kirguistán, de Indonesia, los de Argentina, de Madagascar también,
puede conectar a unos con otros, que algunos necesitaban ayuda en unas áreas, y pude entrevistar a un posible nuevo misionero en España, se llama David González. Entonces, la idea de la Gran Comisión es tan fuerte como el Señor la da, que la iglesia tiene que hacer discípulos localmente y también mundialmente, porque dice vayan a todas las naciones. Entonces hay naciones que si la persona no puede ir, con su iglesia puede apoyar a sus misioneros. Así es. Y algo importante en esta parte, creo yo, es no simplemente contentarse con, oh, ya envié dinero, ya estoy apoyando las misiones, no, sino buscar cómo contactarse con esos misioneros, qué hacer por ellos para apoyarlos emocionalmente o en otra área, a tener una relación con ellos. Uno de los pasos que yo creo que nosotros vamos a empezar a dar es ir a visitar esas misiones. Y estuve hablando con los misioneros de estos países para organizar viajes para ir allá a visitarlos, pero no como turistas, sino ir y servirles a ellos, ir y ayudar en lo que ellos están haciendo, ir y ayudar en alguna capacidad. También con Honduras, estoy hablando con Carlos Montoya, es el director de un seminario, Meda, en Honduras. Entonces, las posibilidades es todo el mundo. La parte nuestra con la Gran Comisión es tener fe. Tenemos que creerle al Señor. Él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, las iglesias tenemos que creerle al Señor y movernos, invertir y ayudar para que se predique el Evangelio. Claro que sí. Sí. No, pues es eso que está haciendo la Iglesia del Valle Central en apoyar yo conozco a esos misioneros, pues en persona nada más conozco a dos, ¿verdad? De los que dijo, pero ahí por medio de que usted nos ha enseñado en videos y eso, pues conozco a los otros que están en España, en Colombia, ¿verdad? Pero creo que es una buena forma de apoyar a esos hermanos que no tienen los suficientes recursos, ¿verdad? Y sobre todo tener la enseñanza exacta, ¿verdad? De lo que en realidad va a enseñar, de no enseñar erróneamente, y sabemos que se están preparando bastante, y todos los que nombró, yo los he escuchado y están bien preparados esas personas. Sí, todos ellos tienen de a 2 maestrías y hay varios que están estudiando sus doctorados. La razón por la que menciono esto es porque los que van a ser enviados como misioneros tienen que ser lo mejor que la iglesia tiene, los bien preparados, y ellos a su vez lo que están haciendo allá es entrenando a otros hombres para multiplicar su labor. Por ejemplo, en Ucrania, la agencia misionera que nosotros apoyamos ha entrenado más de 1,100 hombres en 20 años. Y ahora que llegó la guerra con Rusia, estos hombres se quedaron para ayudar a las iglesias, se quedaron para ayudar a las personas. Y son hombres que conocen muy bien la palabra, hombres fieles, humildes, sencillos, muy preparados, pero son hombres que de todo corazón están sirviendo a las personas. Y también, fíjese que también en Rusia hay centros de preparación y allá también se está evangelizando. Entonces, la guerra crea un conflicto entre las dos naciones, pero para el cristiano no hay conflicto de guerras. Lo que hay es un conflicto de pecado y del reino de Dios o el reino de las tinieblas. Y el Señor Jesucristo en Marcos 1:15, Él dice, cuando Él empieza a predicar, lo primero que el Señor dice es, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Sí. Ajá. Y fíjese, ¿quién se iba a imaginar que en Rusia también hay cristianismo? Y es un país muy radical, ¿verdad? Por la forma de gobierno que tiene, que son un tipo dictador, el presidente que está, pero aún así Dios
ha abierto las puertas. Sí, sí, el pastor Connors, que es donde compartimos el edificio, él ha ido 2 veces a Rusia a enseñar la palabra. Entonces sí, la obra misionera tiene que estar en todo el mundo, es la gran comisión. Sí, pues pastor, nos ha dado mucha información y quiere agregar algo más de alguna cosa que quiera darnos a saber allí, pues nos puede decir o si se quiere despedir también de la programación. Adelante. Sí, quería un mensaje a los pastores que estén escuchando, o si usted le puede comentar a su pastor. El propósito de la conferencia es fortalecer sus iglesias. Queremos que los hombres que participen regresen a sus iglesias y regresen para fortalecer a sus iglesias con el conocimiento que reciban. Si Dios nos permite, estoy hablando con el seminario para establecer clases intensivas más adelante, donde puedan enviar a hombres de sus iglesias, ustedes mismos venir, ser preparados, ser fortalecidos en la predicación expositiva, entender cómo se hace bien una exégesis, que es el procedimiento de la hermenéutica para entregar sermones claros, sermones bien enfocados, donde sus iglesias puedan crecer. Iglesia del Valle Central queremos servir a las iglesias alrededor. Entonces vamos a estar anunciando eso más adelante. Por ahora pues está la conferencia de varones. Acuérdense, es iglesiadelvallecentral.com. Tengan fe, inscríbanse, asistan, escuchen, dejen que Dios ministre sus corazones y alégrense con la palabra del Señor y regresen a fortalecer sus iglesias, como dije al principio. Sí, pues qué buena información nos ha traído el día de hoy, pastor, y pues nos ha compartido también de su viaje a Israel y de lo que es la conferencia, y ahí nos contestó algunas preguntas, ¿verdad? Sabemos que el tiempo aquí en la radio vuela, se va bien rápido. Sí. Y pues lo quisiéramos tener más tiempo, pero ahí yo creo que más para adelante, si el día que usted quiera llamar, aquí estamos, y para traer otra información o compartir algo de la palabra de Dios también. Claro que sí, sí. Y Rafael, hay algo del viaje a Israel. Tal vez puedo compartir algo, porque usted preguntó y creo que me fui a una explicación, pero estando allá en Belén, fue muy interesante. Belén es territorio palestino, entonces allí no hay judíos. El guía nuestro no entró con nosotros a Belén, nos cambiaron de guía y fue una guía palestina. Ella es cristiana. Y estando allí en Belén, Belén es un lugar pequeño, y fuimos a un lugar llamado el Campo de los Pastores. Y el Campo de los Pastores es donde usualmente los pastores pastoreaban sus ovejas. Y la manera en que las personas vivían en el siglo I era en cuevas, no en casas. Inclusive estuvimos adentro de una de esas cuevas. Afuera estaba frío porque fuimos en invierno, y adentro estaba cálido, muy agradable se sentía adentro. Y ella nos explicaba que las familias vivían adentro de las cuevas y vivían con sus animales adentro de las cuevas. Entonces, cuando José y María llegan a Belén y no encuentran lugar en el inn o el hotel pequeño, es como una casa, ella dice, yo no creo que ellos tocaron ninguna puerta, porque las cuevas no tienen puerta. Más bien José tenía familiares en Belén, porque José, sus antepasados eran de Belén. Y se quedaron con una de esas familias, se quedaron en la casa, y adentro están los animales también. Y cuando nace el bebé Jesús, lo envuelven en pañales y lo ponen en el pesebre, que el pesebre es donde ponen la comida de los animales, porque era parte de la casa. Entonces dice ella, los pastores, cuando escuchan el anuncio del ángel, lo que ellos pueden entender para reconocer quién es el Mesías es el lenguaje que ellos conocen. Y el lenguaje que ellos conocen es que allí en Belén, las familias usualmente escogían una oveja recién nacida,
que la apartaban para después irla a sacrificar en Jerusalén. Y esa oveja la envolvían en pañales. Yo sé que el término pañales para nosotros suena como pampers, como eso. No es eso, es una tela especial para bebés. Pero esa oveja la envolvían en esa tela y la ponían en un pesebre. Entonces, cuando los pastores escuchan el anuncio del ángel y ellos van a una de esas cuevas y ven a un bebé envuelto, así como un cordero normalmente es envuelto, un cordero que es escogido para sacrificio, ellos reconocen a Jesús. Ellos saben que Él es, porque ellos lo que ven es un bebé. La gloria del Señor Jesucristo está cubierta por su humanidad. Entonces las personas ven a un niño como ver a otro niño. Entonces, pero ellos distinguen por la señal del ángel y lo adoran allí. Ese momento fue un momento muy especial, y pensar que en esa área es donde Dios escogió descender del cielo, tomar la forma de hombre, Jesucristo, y venir para salvar a la humanidad. Fue el momento más emocional para mí cuando estaba allá en Israel. Estar allí en el campo de los pastores. Precioso. Y también pensar que en esos campos anduvo Rey David. El Rey David, sí, él creció allí. Él allí pastoreaba sus ovejas. Entonces fue algo tocó mucho mi corazón. Y algo que puedo compartir específicamente es esto. Cuando leo mi Biblia ahora, la estoy leyendo diferente. Porque mi mente se transporta a esos lugares donde estuve. Entonces ha cobrado un sentido un poco más profundo. Yo no estoy diciendo que si no va a Israel entonces no va a entender su Biblia, pero lo que digo es, si puede ir, vaya. Sí, vaya. A mí me gustaría poder organizar un viaje no sé, y me conecté con el guía que nos guió y él me ha dado algo de información, pero bueno, si es posible estaremos anunciando, yo creo, pero la verdad vale la pena, es una muy interesante experiencia. Una experiencia muy bonita. Sí, inolvidable. Sí. Pues gracias, pastor, que nos compartió, ¿verdad? Y nos imaginamos, así como usted estaba relatando todo eso, pues nuestra mente también como que se transporta. y qué bueno, ¿verdad? Que todo ese viaje usted lo aprovechó, miramos que subió videos y todo para tener recuerdos, ¿verdad? Y de ese lugar donde nació el Mesías prometido, y lugares bíblicos. Sí. Pues gracias, pastor, que nos acompañó en esta noche, y pues nos estamos encontrando la siguiente vez, y que el Señor lo bendiga, y gracias por su participación aquí en la radio. Gracias, Rafael, gracias, Patricia, Dios les bendiga. Bueno, esta grabación es desde aquí, desde Modesto. Estaba siendo entrevistado por Rafael y Patricia Ayala. Ellos están en Livingston ahora, en la emisora en Radio Buenas Nuevas, 93.3 FM y también en 91.5 FM. Usualmente sale también en la internet. Así que ha sido un placer participar de este programa el día de hoy. Y si usted está viendo este video, les invito también a inscribirse para la conferencia Por Cristo y su Palabra. Ese es el nombre de la conferencia para varones. Los días 24 y 25 de marzo, ya la semana entrante, 2 días. Tenemos invitados especiales al doctor Lucas Alemán, al doctor Roberto Sánchez, también a Hugo Álvarez, a José Alcíbar, hombres fieles que sirven al Señor allá en el Seminario Masters en Los Ángeles. Y su servidor, también estaré predicando la palabra del Señor. Así que, varones, si no se han inscrito, aprovechen, vayan allí a iglesiadelvallecentral.com. Allí los esperamos.